¿Cómo logro la aplicación práctica del pensamiento? ¿Cómo plasmo en la realidad mis ideas? Para responder a esto, tenemos que viajar a la Tierra de Virgo. Aquí nos encontramos nuevamente con el elemento Tierra, pero esta vez es una Tierra mutable. Una realidad que no se resiste al cambio, sino que se transforma y se adapta a las diferentes oportunidades que le presenta la vida. Virgo, el signo del orden, la perfección en el detalle, la rutina diaria y el servicio infunden en Mercurio todas sus propiedades, convirtiéndolo en un verdadero sistema de resolución de problemas. En la astrología, Virgo no es solo el domicilio natural de Mercurio, aquí también se encuentra en exaltación. Esto significa una exacerbación de sus propiedades, un despliegue inédito de sus posibilidades naturales. A través de esta energía, Mercurio desarrolla su pensamiento crítico y racional en plenitud. Logra plasmar sus resultados ya no solo en ideas o pensamientos abstractos, sino que los trae a la vida cotidiana, al accionar rutinario del día a día, a lo tangible. Es la plasmación de la idea en el mundo real. Es una comunicación precisa, matemática y eficiente que se basa en el dato y en su análisis. Aquí tiene lugar el proceso mental funcional, puro pensamiento en acción intelectual de orden. Un ordenamiento eficiente con un sistema rutinario orientado desde su base al cuidado y la preservación propia, pero también al servicio de los demás. Cuando este Mercurio exaltado opera en la luz, te da un envión extraordinario de fluidez en el pensar. Se convierte en una mente privilegiada para realizar tareas de ordenamiento, procesar datos y detectar cada pequeño error. Es la mente solucionadora de problemas, la mente que resuelve. Cada tarea se realiza con una precisión milimétrica, con una eficiencia incomparable y con el foco 100% puesto en solucionar el tema. El sentido de servicio de este Mercurio se canaliza justamente a través de esa resolución y de esa eficiencia. Sin embargo, la sombra en esta posición no limita las capacidades intelectuales, sino que se alimenta de ellas si no se equilibran. Toda esta mecánica de eficiencia extrema puede llevar a Mercurio a convertirse en una mente alejada de la emoción, perdiendo el contacto con su intuición y con el otro. Este Mercurio puede llegar al límite de perderse en un mundo de datos y resultar en un ser frío y distante. Su percepción del error al detalle lo puede transformar en un crítico feroz, especialmente por su falta de empatía y su búsqueda de una perfección obsesiva. A pesar de tener enormes capacidades analíticas, la falta de contacto emocional lo termina aislando de su entorno, llevándolo a cada paso más y más lejos de una conexión sana con su entorno social. Para evitar esta pérdida de conexión y aprovechar realmente su exaltación intelectual, Mercurio debe trabajar en su conexión emocional. Toda esta búsqueda de perfección y esta microatención en cada simple detalle lo pueden distraer de lo macro, de la percepción del total de lo que ocurre. Mercurio debe aprender a entender que no está solo, que la interacción es necesaria y que relacionarse con su entorno es parte de la verdadera eficiencia. Conectarse a sus funciones desconectándose del mundo solo le traerá conflictos y malestar, lo que al final de cuentas resultará en una pérdida real de calidad y eficiencia. El trabajo óptimo con relaciones rotas no existe. Por eso, entender que la emoción es parte de cualquier proceso, por más intelectual que sea, es su gran paso evolutivo. Comprender que es parte de un todo le dará la mirada global para que su procesamiento resulte en un resultado óptimo. Si tenés el Sol en Leo, Virgo o Libra, es muy probable que este Mercurio exaltado sea el tuyo. Determinarlo te ayuda en tu camino de evolución a través de la energía que el universo determinó para vos en tu carta natal. Con Virgo llegamos al sexto signo zodiacal y terminamos la primera zona del zodíaco donde las energías se volcaban en la propia esencia personal. Pero seguimos avanzando y llegamos a Libra, cruzando el sistema hacia el desarrollo transpersonal y social. Encontramos aquí al espejo de Aries, formando el eje de relación Aries-Libra, donde conoceremos entonces cómo Mercurio nos conecta con y desde el afuera.